Brent Spine pasó décadas interpretando al único personaje de la televisión que fue creado para no sentir nunca frustración, irritación ni resentimiento. Data era un androide, incapaz de enfadarse por diseño. Y sin embargo, a los 77 años, Spine ha admitido abiertamente que el papel le frustró. Más que casi cualquier otra cosa de su carrera. No las transformaciones de varias horas. No el diálogo alienígena. Algo completamente distinto, algo que no tenía nada que ver con la serie en sí. Y algo que le sigue ocurriendo décadas después, cada vez que sale de casa. Delante de desconocidos totales, sin aviso previo. Una sola palabra que todavía no soporta oír. Pregúntale a Brent Spine qué es lo que realmente le molesta de interpretar a Data, y la respuesta no es lo que la mayoría espera. No son las horas en la silla de maquillaje. No es el peaje físico del trabajo. Es una palabra, gritada por desconocidos en la calle, en restaurantes, en aeropuertos, décadas después de que Star Trek, la nueva generación dejara de emitirse. La gente lo ve, reconoce su cara al instante. Y grita, Data. No su nombre. Ni siquiera un reconocimiento educado de que reconocen al actor detrás del personaje. Solo el nombre del personaje, gritado como una orden. Como si Spine mismo hubiera desaparecido. De alguna forma en el papel de manera permanente. Ha dicho que no le importa que lo reconozcan en absoluto. El reconocimiento viene con el trabajo, y lo entiende completamente. Lo que realmente le llega a la médula es que lo borren en el proceso. Reducido al androide que interpretó en lugar de ser visto como el hombre que lo interpretó. Una distinción que puede sonar pequeña hasta que imaginas a desconocidos haciéndolo contigo cada semana durante casi 40 años seguidos. Ha sido bastante directo al respecto a lo largo de los años. Spine ha dicho que a veces siente que el papel lo limitó profesionalmente de formas que desearía que no hubiera sido así, aunque también ha dejado claro que no es algo sobre lo que tuviera ningún control una vez que sucedió. Eso es algo extraño de digerir para un actor en activo. Aceptas un papel que te cambia la vida, te hace reconocible internacionalmente. Abre puertas que de otro modo permanecerían cerradas. Y luego descubres que el mismo papel puede cerrar en silencio otras puertas detrás de ti. Las que dicen, este actor puede interpretar algo que no sea un androide. Lo que hace interesante esta queja no es la queja en sí. Es el contraste. Spine nunca se propuso convertirse en la cara humana de una máquina sin emociones para siempre. En 1991, mientras la serie aún se emitía, incluso se sumó a la broma él mismo, lanzando un álbum de estándares de pop llamado All The Show Is Back, un guiño tanto a las lentillas de Data como al famoso disco de regreso de Frank Sinatra. Ese tipo de humor consciente de sí mismo sugiere que al principio nunca fue amargo por la asociación. La frustración se filtró más tarde, poco a poco. A medida que los años se acumulaban y el nombre del personaje se convertía en el único nombre que los desconocidos parecían recordar. Apenas quería el papel en un primer momento. Y la historia de cómo consiguió realmente el papel de Data explica mucho sobre por qué el personaje acabó definiéndolo tan completamente. El hombre elegido casi por accidente. Aquí hay algo que sorprende a muchos fans de toda la vida. Brent Spine no perseguía el papel de Data porque amara la ciencia ficción. Según su propio relato, ni siquiera era un gran fan de la serie original de Star Trek de pequeño. Y tenía serias dudas de que este nuevo spin-off de 1987 durara más de una temporada. O dos. Hizo la prueba, y finalmente el trabajo, sobre todo porque pagaba las facturas. No había ningún gran sueño de infancia empujándolo hacia Data.
Fue una decisión de actor en activo. Simple y llana, tomada por un hombre que ya había pasado años currando en escenarios de Broadway y off-Broadway y que, según se dice, condujo un taxi en Nueva York durante los periodos más duros antes de que la actuación pagara de forma constante. Ese proceso de casting estuvo más igualado de lo que la mayoría piensa, y también más extraño, lleno de ¿qué habría pasado que habrían cambiado por completo la serie con la que crecieron los fans? Un memo interno del estudio de aquella época, comparando candidatos para cada papel principal del nuevo barco, muestra hasta qué punto todo el reparto podría haber sido diferente. El mismo documento que sopesaba Spaihne para Data también estaba considerando a Wesley Snipes para el papel que finalmente fue a LeVar Burton, y barajaba ya Pet Cotto como candidato para el asiento del capitán que finalmente ocupó Patrick Stewart. En el caso concreto de Data, los productores comparaban a Spaihne con al menos otros 3 actores, Mark Lindsay Chapman, Kelvin Ange, y un actor llamado Eric Meniuk, que estuvo tan cerca de conseguir el papel que los productores le dieron una especie de premio de consolación, un papel recurrente, como el misterioso personaje conocido como el viajero. También estaba en la mezcla Kevin Peter Hall, un actor de 2 metros y 10 ya famoso por interpretar físicamente a la criatura dentro del traje de Predator. Ese mismo año, Hall estaba siendo considerado para Data y para otro papel fijo en El Puente. Por completo. No consiguió ninguno de los dos, pero a los productores les gustó lo suficiente como para acabarlo fichando en una aparición como invitado un par de temporadas después. Trágicamente, Hall falleció en 1991 por complicaciones relacionadas con el SIDA, solo unos pocos años después de que se emitiera aquella aparición como invitado, un postscriptum silencioso a un proceso de casting que podría haber ido en una dirección completamente distinta. Spaihne consiguió el papel, y el personaje que salió de él tomó ADN conceptual de un lugar inesperado, el androide Bishop de la película Aliens, una figura sintética calmada y precisa cuya competencia silenciosa bajo presión influyó claramente en cómo los creadores de Data imaginaron a su propio miembro artificial de la tripulación. Esa conexión tiene sentido a posteriori. Ambos personajes se construyeron en torno a la misma idea básica, una máquina diseñada para tranquilizar a los humanos a su alrededor en lugar de amenazarlos. Calmada en situaciones en las que el pánico habría sido la reacción más obvia. Nadie involucrado en el proceso de casting, y menos que nadie Spaihne, pareció captar del todo lo que estaban construyendo. Lo que parecía solo otro papel de apoyo en un reboot del que nadie estaba seguro de que sobreviviría se convirtió en uno de los trabajos fijos más exigentes de la televisión, y las exigencias empezaron a aparecer casi de inmediato, en una silla de maquillaje, mucho antes de que se rodara una sola línea de diálogo. La transformación diaria que lo desgastó. Mucho antes de que Data dijera una sola palabra en pantalla. Brent Spaihne ya había pasado cerca de 90 minutos convirtiéndose en él, una transformación que costó verdaderos ensayos y errores incluso para diseñarla correctamente. En primer lugar, incluso antes de que empezara el rodaje, los productores dedicaron tiempo a experimentar con exactamente cómo debía verse el personaje. Las primeras pruebas de maquillaje, según se dice, le dieron a Data una piel más rosada, de tono más humano, y la producción debatió de verdad darle un color de ojos más agresivo, de tono mandarina, antes de acabar decidiéndose por la piel pálida, de tono alabastro tirando a dorado, y los ojos amarillo chartreuse que se volvieron icónicos. Una vez que ese diseño quedó fijado, se convirtió en la realidad diaria de Spaihne durante años, quedarse quieto mientras le aplicaban una base base en toda la cara,
seguida de una cuidadosa mezcla de polvos pálidos y dorados brillantes para crear el tono de piel metálico característico de Data. Luego venía una peluca oscura, patillas aplicadas con precisión, y finalmente la parte que Spine ha dicho que realmente más temía: las lentillas amarillas que le daban a Data su inconfundible mirada de androide. Ha descrito todo el proceso de forma directa como una pesadilla, y ha señalado las lentillas concretamente como la peor parte. Llevar lentillas de color durante horas, día tras día, a lo largo de años de producción. No era solo incómodo. Traía consigo consecuencias físicas reales, incluyendo irritación ocular e infecciones que se acumulaban a lo largo de la duración de la serie. Esto no era un disfraz que se pusiera una vez para una sesión de fotos. Era una rutina física diaria que duró la mayor parte de una década a lo largo de la serie. Y de sus películas asociadas, repetida tantas veces que el peaje en sus ojos se convirtió en un riesgo laboral constante, en lugar de una molestia puntual. A diferencia de un dolor de cabeza o de los pies doloridos tras un largo día de rodaje, la irritación ocular no desaparece. Simplemente una vez que te quitas las lentillas por la noche. Las infecciones repetidas significaban tiempos de recuperación repetidos, lo que hacía que la incomodidad se acumulara a lo largo de las temporadas en lugar de reiniciarse entre ellas. Algo que el público que veía a Data entregar con calma diálogos técnicos en pantalla nunca tuvo motivo alguno para sospechar. Para su crédito, Spine también ha dicho que la experiencia no fue miserable durante todo el tiempo, en gran parte gracias al supervisor de maquillaje que lo supervisaba, un hombre llamado Michael Westmore, al que Spine ha descrito como un colaborador genuinamente hábil y amable. Alguien que hizo un proceso objetivamente duro. Tan agradable como podía ser de forma realista. Hay una pequeña ironía enterrada en ese elogio. Westmore acabó ganando varios premios Emmy a lo largo de sus décadas diseñando maquillaje para la franquicia Star Trek, reconocimiento por convertir a actores en alienígenas y androides convincentes. Spine, el actor que hacía realmente la interpretación diaria debajo de toda esa pintura dorada, no ganó ni uno solo por interpretar al personaje en torno al cual se construyó. Ese detalle importa, porque muestra que el maquillaje no era realmente el núcleo de la frustración de Spine con el papel. Era una carga física genuina, pero una que acabó aceptando como simplemente parte del trabajo. El problema mucho mayor lo esperaba después de la silla de maquillaje, una vez que el rodaje empezaba de verdad, y no tenía nada que ver con cómo se veía. Los deberes que le quitaron el sueño. Aquí está la parte de interpretar a Data que casi nadie fuera de la producción vio jamás: el volumen brutal de diálogo que Spine tenía que memorizar noche tras noche, con casi ningún margen de error. Durante las primeras temporadas de la serie, el reparto estaba sacando aproximadamente 26 episodios al año. Un ritmo brutal según cualquier estándar moderno de televisión. Y Data tenía de forma constante algunos de los diálogos más densos y técnicos de toda la serie. A lo largo de toda la duración de la nueva generación, Spine acabaría apareciendo en alrededor de 176 episodios, más 4 películas. Lo que significaba que esa misma molienda nocturna se repetía durante la mayor parte de una década, antes de que tuviera un verdadero descanso de ella. Parte de lo que hacía especialmente castigadores los diálogos de Data no era solo la longitud, era el contenido. Mientras que otros personajes recibían diálogos construidos en torno a reacciones emocionales y patrones de habla naturales. Los guiones de Data estaban frecuentemente cargados de exposición técnica densa, terminología científica inventada y largos tramos de exposición explicando alguna nueva anomalía de la semana.
Ese tipo de diálogo no viene con él mismo ritmo natural que una conversación ordinaria, lo que lo hacía significativamente más difícil de fijar en la memoria de la forma en que un actor podría absorber una escena más impulsada por la emoción, casi por intuición. Spaihts ha hablado de llegar a casa después de días de rodaje, que se alargaban 16 horas o más, y en lugar de desplomarse en la cama, abrir el guión del día siguiente con el estómago literalmente revuelto por la presión. Se impuso una regla personal implacable. No se permitía irse a dormir hasta poder recitar todo el diálogo del día siguiente en voz alta, de memoria, a la perfección, una vez completa, de principio a fin. Solo entonces se permitía descansar, porque solo entonces podía confiar en sí mismo para llegar al plató a la mañana siguiente y entregarlo realmente. Ha admitido de forma directa que hubo muchas noches en las que esa regla le costó el sueño por completo, describiéndolo más tarde como un trato desafortunado que había hecho consigo mismo y que ahora reconoce que no era exactamente sano. La presión acabó siendo lo bastante visible entre bastidores como para que los productores empezaran a reestructurar cómo se construían los episodios, pasando a un formato en el que ciertos episodios se construían para centrarse específicamente en Data, otros en Picard, otros en Riker, repartiendo las cargas de diálogo más pesadas en lugar de acumularlas todas sobre un solo actor cada semana. Ese ajuste ayudó, pero llegó solo después de que Spaihts hubiera pasado ya una temporada o dos completas, funcionando con casi ningún margen de error, memorizando diálogo técnico complicado, en condiciones que romperían a bastantes intérpretes. E incluso después de ese ajuste, una sola semana estuvo a punto de ser el momento en que su sistema autoimpuesto finalmente le falló por completo. La noche en que casi dijo que no a todo. Hay un tramo concreto de producción del que Spaihts ha hablado y que destaca por encima de todo lo demás, un momento en el que la presión de interpretar a Data chocó de frente con sus propios límites como ser humano intentando memorizar cantidades imposibles de material en un calendario imposible. Acababa de terminar una racha agotadora llevando casi por completo un episodio entero sobre sus hombros, el tipo de semana en la que trabajaba todos los días, mientras el resto del reparto ya había terminado sus escenas y se había ido a casa. Estaba aliviado de que estuviera terminando, esperando un episodio que por fin se centrara en otra persona. Para variar. Entonces llegó el siguiente guión, y resultó ser otro episodio centrado en Data, excepto que este le pedía interpretar 5 personajes distintos dentro de la misma hora de televisión. Describió sentir una ansiedad genuina solo con mirar las páginas, hasta el punto de que llamó a una de las productoras de la serie, una mujer llamada Jerry Taylor, y le dijo de forma directa que no creía poder sacarlo adelante. Todavía estaba terminando un programa agotador y le pedían que entrara directamente en uno aún más pesado al día siguiente, con apenas tiempo siquiera para leer el material y mucho menos para construir 5 personajes distintos a partir de él. Su respuesta fue breve. Le dijo que tenía fe en él. Esa fue esencialmente toda la conversación. De alguna forma, lo hizo. El episodio se llamaba Máscaras. Y su trama requería que Data se convirtiera esencialmente en un archivo andante, canalizando 5 personalidades completamente distintas de una civilización alienígena, muerta hace mucho tiempo a medida que su conciencia grabada se apoderaba de sus sistemas una tras otra, incluyendo una deidad del sol y una deidad de la luna atrapadas en su propio conflicto mitológico antiguo. Spaihts ha dicho desde entonces que lo recuerda sobre todo por la cantidad de feedback que generó a lo largo de los años, no necesariamente feedback bueno. Según su propia descripción, parte de la interpretación que hizo en ese episodio fue de lo más
exagerado de su carrera, entregado. Con tal exceso teatral que sus propios compañeros de reparto no podían mantener la cara seria mientras lo veían hacerlo. Fans y críticos han acabado clasificándolo entre las horas más divisivas de toda la serie, una reputación que el propio Spine no parece discutir. El momento más memorable llegó cerca del final del rodaje, alrededor de las 2 de la madrugada de un sábado, cuando Spine y Patrick Stewart estaban rodando una escena juntos. Como dos de esas figuras mitológicas. Un dios del sol y una diosa de la luna, enfrentados en lo que se suponía que era una confrontación seria. En cambio, los dos simplemente no podían dejar de reírse el uno del otro el tiempo suficiente para terminar la toma tras toma, mucho más allá del punto en el que el chiste debería haber dejado de hacer gracia. El equipo, agotado tras una semana ya brutal de rodajes nocturnos, estaba, según se dice, mucho menos divertido por el retraso de lo que lo estaban los dos actores. Esa sola semana captura algo importante sobre lo que realmente hacía difícil interpretar a Data. No era miedo al personaje ni desagrado por la franquicia. Era la exigencia física pura y dura del trabajo, acumulada una encima de otra, semana tras semana, durante años. Y de forma irónica, parte del trabajo más comentado de Spine como Data surgió directamente de los momentos en que estaba más cerca de romperse bajo esa misma presión. El reconocimiento que llegó con una trampa. A pesar de toda la tensión física, Data se convirtió a Brent Spine en una genuina historia de éxito de la industria, al menos sobre el papel. Su trabajo en el papel acabó ganándole un premio Saturn al mejor actor de reparto por su interpretación en la película Star Trek First Contact, una pieza real y tangible de reconocimiento de la industria por un personaje construido casi por completo en torno a la contención y la sutileza en lugar de a la emoción espectacular y obvia. Por aquella misma época, también recibió una nominación en la misma categoría por un papel completamente distinto, interpretando al científico excéntrico Dr. Brakis Okun en la película taquillera Independence Day, un papel que volvería a interpretar años después en su secuela. Lo que hace que el premio Saturn duela un poco a posteriori es lo que nunca llegó junto a él a lo largo de toda la duración de la serie y sus películas. Spine no solo interpretó a Data, también interpretó al cruel hermano androide de Data, Lore, al creador de aspecto humano de Data, el Dr. Noonien Soon, y más tarde al androide prototipo B4, lo que significaba que se le pedía regularmente construir y distinguir 4 personajes distintos usando variaciones de la misma interpretación base y del mismo maquillaje. Su compañero de reparto Patrick Stewart escribió más tarde en sus propias memorias que el rango de Spine a lo largo de esos papeles era asombrosamente bueno, señalando un episodio llamado La Descendencia, en el que Data construye una hija androide propia, como una de las mejores horas de Spine en la serie. A pesar de todo eso, y a pesar de toda una franquicia de televisión construida en parte sobre sus hombros durante la mayor parte de una década, Spine nunca fue nominado a un solo Emmy por interpretar ninguna versión del personaje. El propio Stewart ha llamado a ese resultado una genuina injusticia, y es difícil argumentar lo contrario cuando consideras lo raramente que las interpretaciones de Star Trek son reconocidas por la Academia de Televisión en absoluto. Ese desaire no fue del todo personal hacia Spine. Tampoco. A lo largo de sus 7 temporadas completas, la nueva generación raramente fue reconocida en las grandes categorías de interpretación o guión por la Academia de Televisión, ganando la mayoría de sus nominaciones en campos técnicos como maquillaje, efectos visuales y sonido. Así que en cierto sentido,
La falta de reconocimiento de Spine encajaba en un patrón más amplio con el que toda la franquicia lidiaba durante años. Pero ese contexto no hace que la brecha concreta sea menos notable. Aquí estaba un actor interpretando 4 personajes distintos usando variaciones del mismo diseño base, elogiado por su propio compañero de reparto décadas después por entregar algunas de las interpretaciones técnicamente más exigentes de toda la serie, y la conversación de premios en torno a él apenas se extendió más allá de un puñado de trofeos específicos del género como el Saturn. Spine no se quedó quieto esperando a que llegara ese reconocimiento. Tampoco. Incluso mientras interpretaba a Data a tiempo completo. Siguió trabajando en el escenario, regresando más tarde a Broadway para interpretar a Ian Adams en un revival de el musical 1776, una interpretación que le valió una nominación al Drama Desk como actor destacado en un musical, junto a otros créditos teatrales que se remontan a producciones de El Jardín de los Cerezos y La Gaviota de Chekhov. Los fans que lo vieron trabajar las 7 temporadas notaron el mismo patrón al final. Fuera lo que se le pedía a Data esa semana. Cómico, trágico, robótico o completamente humano. Spine era quien realmente hacía él. Trabajo pesado debajo de la pintura dorada. Episodio tras episodio, en gran medida sin descanso. Ese rango nunca se tradujo del todo en el mismo tipo de reconocimiento mainstream que Data le trajo, que es exactamente la frustración a la que Spine ha apuntado. Ser brillante como Data no abría necesariamente la puerta a que te contrataran o te premiaran, como cualquier otra persona. Si acaso, cuanto más definitiva se volvía su interpretación, más difícil le resultaba a las audiencias, a los directores de casting y aparentemente incluso a los votantes de premios. Imaginarlo como alguien que no fuera el androide de la piel dorada y los ojos amarillos. Esta es la versión más silenciosa y menos dramática del problema de la tipificación que muchos actores de género acaban encontrando, y Spine ha sido sincero al decir que también le afectó a él. No es una historia sobre un actor amargado que resiente su papel más famoso. Es una tensión mucho más ordinaria, más humana, amar un trabajo, ser genuinamente genial en él, y también reconocer, años después, que precisamente lo que te hizo famoso estaba estrechando poco a poco el abanico de papeles que nadie te volvería a ofrecer. Esa tensión acabó empujando a Spine hacia una decisión que no tenía nada que ver con contratos ni dinero, y todo que ver con lo que se supone que debe hacer un actor. Cuando el personaje que interpreta literalmente no puede envejecer, mientras que él obviamente sí puede apartarse de un personaje que no podía envejecer. Para cuando la cuarta película construida en torno al reparto de la nueva generación, titulada Némesis, terminó de rodarse en 2002, Brent Spine tomó una decisión silenciosa que se mantuvo durante casi 2 décadas. Se apartó de Data por completo, y la propia historia le dio una salida adecuada a través de la cual apartarse. En esa película, Data se sacrifica para salvar al resto de la tripulación, transfiriendo sus engramas de memoria a un androide prototipo más simple llamado B4 justo antes del final. En pantalla, al menos, Data había desaparecido, y Spine tenía todas las razones para tratar eso como la conclusión natural del personaje, en lugar de algo que necesitara revertir. El razonamiento detrás de ello no tenía que ver con el agotamiento de la silla de maquillaje ni con el cansancio de memorizar diálogo, aunque ambas cosas lo habían desgastado de verdad durante años. Se reducía a algo más fundamental sobre el personaje en sí. Data fue diseñado como un androide que, por definición, no envejece. No le salen arrugas. No desarrolla la misma textura física que
El actor debajo de la pintura dorada y la peluca. A medida que pasaban los años y Spine envejecía. Visiblemente, la brecha entre la cara real del actor y la máquina sin edad que interpretaba se hacía más difícil de disimular de forma convincente solo con maquillaje. Seguir metiéndose en ese mismo diseño, década tras década, empezó a sentirse cada vez más como un desajuste incómodo, en lugar de una elección creativa sencilla. Así que durante un largo periodo de tiempo, Spine simplemente no regresó al papel. Incluso mientras la propia franquicia Star Trek seguía expandiéndose a su alrededor en nuevas series y nuevas eras. No fue una marcha pública dramática. No hubo gira de despedida, ni gran declaración sobre apartarse de Data para siempre. Simplemente pasó a otros proyectos, otros personajes. Papeles que no requerían pintura dorada ni lentillas amarillas y que no le pedían congelar una edad ficticia mientras la suya seguía avanzando. Durante aquellos años de distancia, siguió trabajando de forma constante, incluyendo una larga temporada poniendo voz al Joker en la serie animada Young Justice, un papel que mantuvo desde 2011 hasta 2022, prueba de que nunca le faltó otro trabajo, solo le faltaban razones para volver a ponerse el maquillaje de androide. Durante años, eso pareció el final silencioso y permanente de su tiempo como Data. Excepto que no fue permanente en absoluto. Y la forma en que finalmente regresó acabó resolviendo exactamente el problema que lo había empujado a apartarse en primer lugar. El regreso que nadie esperaba y la solución que finalmente funcionó. Aproximadamente 2 décadas después de Nemesis, Brent Spine regresó a Star Trek para la serie Picard, volviendo a un personaje que una vez había asumido que había terminado para siempre en pantalla, junto con su propia escena de muerte. Según su propio relato, la decisión de volver no estuvo impulsada por la nostalgia de la silla de maquillaje ni por un cambio repentino de opinión sobre las exigencias físicas del papel. Se redujo a algo más cercano al miedo a perdérselo, un tirón hacia estar parte de una historia que había ayudado a originar en lugar de verla continuar en televisión sin él. Traerlo de vuelta también significaba que los guionistas tenían que explicar cómo un personaje que se había sacrificado deliberadamente y transferido sus memorias a otro androide por completo podía regresar de forma plausible. En absoluto. La serie se apoyó exactamente en esa complicación en lugar de ignorarla, construyendo una trama en torno a esos mismos engramas de memoria que Data había pasado años antes, recuperando y reconstruyendo finalmente su conciencia dentro de un cuerpo nuevo construido específicamente para la ocasión. Fue una solución que usaba la propia historia establecida del personaje en lugar de pretender que su muerte en Némesis nunca había ocurrido. Lo que importaba a los fans de toda la vida que recordaban exactamente cómo había terminado aquella película anterior. Lo que hizo diferente este regreso de todo lo anterior fue como los guionistas y el equipo de maquillaje de la serie eligieron realmente manejar la apariencia de Data. En lugar de forzar a Spine, ahora en sus 70, a volver a horas de pintura dorada y una peluca oscura, pensada para preservar un androide televisivo de los años 80. Sin edad, la producción encontró una solución inteligente escrita directamente en la trama. La conciencia de Data, almacenada digitalmente tras acontecimientos anteriores de la serie, fue colocada finalmente en un cuerpo sintético completamente nuevo. Ese nuevo cuerpo fue diseñado deliberadamente para parecerse simplemente a cómo se ve realmente Brent Spine. En sus 70, su propio pelo canoso, su propia piel natural, sin necesidad de base dorada pesada. La única pieza del diseño original que la producción conservó fueron las lentillas de color chartreuse distintivas,
justo lo suficiente para preservar los inconfundibles ojos de androide de Data. Fue una pequeña elección narrativa con un efecto práctico mucho mayor. Por primera vez desde que el personaje debutó. En 1987, Spine podía regresar a interpretar a Data sin soportar la exacta rutina física que una vez había descrito como una pesadilla. La maratón de la silla de maquillaje había desaparecido. La tensión diaria de las lentillas se redujo drásticamente. Incluso la tensión central que lo había empujado a apartarse del papel en primer lugar, la incomodidad de interpretar algo que no podía envejecer mientras él obviamente. Si lo había hecho, se escribió directamente en la historia en lugar de ocultarse detrás de los cosméticos. Al propio Data se le permitió parecer mayor, porque la lógica interna del personaje finalmente lo permitía. De una forma extraña, la propia frustración que definió tanto del tiempo de Spine interpretando a Data. A lo largo de casi 4 décadas, la transformación agotadora, la memorización castigadora, la sensación de ser reducido a un solo personaje. A ojos de desconocidos, todo condujo finalmente a una versión del papel que por fin le permitió ser simplemente Brent Spine, de 70 y tantos años, interpretando a un androide sin pretender ser nada que ya no fuera. Es un tipo extraño de resolución, una que tardó casi 40 años y una reescritura completa de la biología del propio personaje en llegar, pero que abordó la fuente exacta de su frustración de forma más directa que cualquier cantidad de elogios, premios o éxito de taquilla. La silla de maquillaje, que una vez se comía 90 minutos de cada día de rodaje, en su mayor parte, finalmente había desaparecido. El desajuste entre una máquina sin edad y un actor que envejecía se escribió en la trama en lugar de ocultarse debajo de ella. Y el hombre al que una vez gritaban en la calle simplemente por parecerse a su personaje consiguió aparecer de nuevo en pantalla luciendo, por primera vez en el papel, inconfundiblemente como el mismo. Ahora nos gustaría oírte a ti, si el papel que hizo famoso a Brent Spine fue también el papel que dice que en silencio lo limitó durante décadas, le costó el sueño, desgastó sus ojos y nunca le valió el reconocimiento de la industria que sus propios compañeros de reparto creen que merecía. Acabó Data siendo lo mejor que le pasó nunca a su carrera, o el papel del que pasó casi 40 años intentando salir por completo. Comparte tus pensamientos en los comentarios de abajo. Si te ha gustado este desvelamiento, dale fuerte a ese botón de like. Comenta y suscríbete para más historias no contadas de Hollywood, y activa la campana para no perderte ninguna. ¿Quieres más? Echa un vistazo a otro de nuestros vídeos. Gracias por ver.